Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, en esta tarde vamos a ver que Dios es poderoso para salvar. Aquí en estos versículos 16 y 17 de Romanos capítulo 1. Estamos viendo que la epístola a los romanos es la revelación de la justicia de Dios y que ella se revela en dos maneras. Una, dijimos que es justicia para condenación y en segundo lugar, justicia para salvación. Esas son las dos formas en que la justicia de Dios se revela. Y como hemos escuchado recién, en el capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La epístola a los romanos veremos que es desde principio a fin un duro golpe a cualquier sistema de salvación por obras. La palabra de Dios veremos que nos enseña de manera completa que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, que Dios lo ha hecho todo y que nosotros simplemente por fe nos acercamos a la cruz de Cristo. A Dios no le importan nuestras obras, por más buenas que parezcan. El libro de Isaías dice que son nuestras mejores obras, trapos de inmundicia. A Dios solo le interesa una cosa, una ofrenda, la ofrenda que su Hijo ofreció en la cruz. Esta justicia, si la pudiéramos explayar un poco más, diríamos que se abre en cuatro formas. En primer lugar, hay una justicia exigida. Dios pide la vida del que pecó, alguien debe pagar. Eso enseña la palabra de Dios. Dios es tan santo que Él ni siquiera puede ver el mal. Y el alma que pecare, esa morirá. Así que hay una justicia exigida. Pero también, por la gracia de Dios, hay una justicia satisfecha. Fue satisfecha por Cristo en la cruz. Es tan poderosa la sangre derramada de Cristo en la cruz que ahora Dios el Padre es libre y justo para perdonar a cualquier pecador que venga a Él. Así que hay una justicia exigida, hay una justicia que fue satisfecha entonces en la cruz por Cristo, y ahora entonces Dios puede revelar su justicia. Con el pago completo de Cristo en la cruz, Él ahora puede revelar su justicia. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rechazar para condenación y creer para salvación. Esa es la justicia revelada de Dios. Y ahora para nosotros que ya hemos creído, podemos decir que hay una justicia practicada. Acompáñenme por favor a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Cómo se expresa ahora entonces esta justicia que durante un tiempo estuvo exigida? Que el Señor la pagó y ahora es una justicia satisfecha, una justicia revelada. Y ahora, ¿cómo sabemos quién es justo? Porque practica la justicia. Los verdaderos hijos de Dios practican la justicia como Él es justo. Porque Él ha transformado no nuestro exterior, Él transformó nuestro interior, Él transformó nuestro corazón de tal manera que ahora como hijos de Dios hacemos naturalmente lo que le agrada a Dios, porque ocurrió un cambio interno independiente del exterior. Ahora hay una obediencia por amor. Dice entonces el versículo 16 de Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice, no me avergüenzo. No me avergüenzo. Porque cuando conocemos bien algo y aquello que es de valor,
no nos vamos a avergonzar de aquello. Cuando tenemos algo de valor y no sabemos cuán valioso es, podemos avergonzarnos porque no lo conocemos. Pero Pablo y cualquier hijo de Dios que conoce muy bien el evangelio que le ha salvado, jamás sentirá vergüenza de su Señor. No podemos sentir vergüenza de nuestro Señor Jesucristo que nos dio la vida eterna. Si le conocemos, no vamos a sentir vergüenza, todo lo contrario. Como el apóstol Pablo ha halagado a los hermanos de esta iglesia, diciéndoles que ellos dan testimonio de Cristo al mundo. Recuerda capítulo 1, versículo 8. Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La iglesia, estos hermanos allí en Roma, no tenían temor, no tenían vergüenza del evangelio. Y como lo revisamos también la semana pasada, cuando él escribe, estando preso en Roma, a los hermanos en Filipos, en el capítulo 1, él dice que los hermanos de Roma tenían gran valor para predicar el evangelio allí donde estaban. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Allí la palabra en el original es la palabra dunamis, para poder. Y de dunamis vienen algunas palabras modernas que nosotros usamos. Por ejemplo, la palabra dínamo. Un dínamo es una herramienta, una máquina, podríamos decir, que al girar a determinada velocidad produce energía. Pero también dunamis nos da la palabra moderna dinamita. La dinamita es algo que produce una gran energía también, ¿no es así? No sé si usted ha visto cuando se produce una demolición de un edificio y vemos caer ordenadamente un edificio. Ese es el poder que tiene la dinamita. Pero el poder de Dios no es un poder aquí destructivo, es un poder reconstructivo. El poder del Evangelio tiene la fuerza de tomar una vida destruida como la que teníamos nosotros y transformarnos, reconstruirnos y hacernos nuevas criaturas. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios para salvación es reconstructivo, no es destructivo. El Señor toma nuestras vidas, nos transforma, nos salvó y nos sigue transformando, como lo dice también en el capítulo 12. Es como si pudiéramos ver ese video, esa imagen del edificio cayendo, pero en reversa. ¿Lo ha visto? Cuando se muestra todas las ruinas y después lo dan vuelta y el edificio vuelve a su estado original. Eso hace el Señor con la vida de nosotros. Nos tomó en una ocasión, nos transformó, nos dio un nuevo corazón, nos hizo nuevas criaturas. El poder de Dios para salvación es un poder reconstructivo, nos hace nuevas criaturas. También dice allí que es un poder para salvación a todo aquel que cree. ¿De qué nos salvó? Fuimos salvados de la condenación eterna en el infierno. Nos salvó de las consecuencias de nuestros pecados. A todo aquel que cree. El verbo está en presente, porque la idea es que siempre estamos creyendo. El creyente siempre está creyendo, siempre tenemos nuestro corazón puesto en el Señor. Y ahí también dice, al judío primeramente y también al griego. Esto no significa que hay algo así como privilegios, más bien es simplemente un orden cronológico en el cual el plan de salvación se ha desarrollado, partiendo desde el linaje mismo de Abraham en adelante, y teniendo en cuenta que nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá, su linaje, del pueblo de Israel. Y así, del pueblo de Israel, del linaje de Israel, ha llegado también la salvación a todo el resto del mundo. Eso es lo que significa. No significa que hay allí un pueblo privilegiado de otros. El apóstol Pablo, por esta razón, siempre cuando llegaba a una ciudad, ¿qué era lo primero que él hacía? El primer lugar que él visitaba para predicar. Iba a las sinagogas, era el primer lugar al cual él iba. Y luego se dirigía también a los gentiles. Así que Pablo no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Porque es un poder que reconstruye a las personas para salvación a todo aquel que cree. Versículo 17 dice,
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es el mensaje y la aplicación de la justicia se aplica al pecador arrepentido por la fe. ¿Y por qué después dice y para fe? Se refiere a la justicia cumplida o practicada, es decir, se cree para salvación y se sigue creyendo, viviendo por fe en una vida nueva. ¿Por qué dice escrito está, como está escrito? Porque esta es una cita del Antiguo Testamento. Es una cita de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Así que como podemos ver, hay gracia a través de toda la historia humana. El Señor siempre ha tenido gracia y misericordia con el ser humano para salvarlo. La salvación nunca ha sido por obras. Siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Por eso que al final dice, mas el justo por la fe vivirá. Nota que no dice que no somos inocentes, no dice somos inocentes. Dice que somos justos. Lo más exacto es decir que somos declarados no culpables. Porque nosotros no somos inocentes, ni éramos inocentes. Nosotros éramos culpables. Por lo tanto, lo que hace Dios cuando nos salva es que Él nos justifica, nos declara justos, pero no por nuestro mérito, sino por la obra de Cristo en la cruz. Mire conmigo, por favor, Deuteronomio, capítulo 25, 1. Dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Según la ley, entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Qué debe ocurrirle a la persona inocente en un juicio? Ser absuelta, dice allí. ¿Pero qué debe ocurrir con el culpable? Ser condenado. Eso dice. Esa es la simple justicia de Dios. El culpable debe ser condenado y el que es inocente debe ser absuelto. Pero mire ahora lo que dice Proverbios, capítulo 17. Acompáñeme ahora, por favor, a Proverbios 17, versículo 15. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. De nuevo, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Según este versículo, ¿Dios puede justificar a un impío? No puede. Dice que si lo hace es abominación. ¿Puede Dios justificar al impío? No puede. ¿Puede Dios condenar al justo? Tampoco puede. Dios no puede hacerlo. Si Él perdona a un pecador, es una abominación. Por lo tanto, si Dios no puede ir contra su justicia, ¿cómo nos perdonó? ¿Cómo hizo para poder darnos la salvación gratuita? Volvamos a Romanos, capítulo 3, versículo 19. Vamos a leer 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué vamos a hacer para que el hombre pueda ser salvo? Aquí se nos agrega un elemento más. Dice que por obras ningún ser humano puede ser justificado. Es decir, ningún sistema de reglas puede salvar a ningún hombre. No hay ningún sistema de salvación por obras. Ninguno. Todos delante de Dios son abominables. Eso dice Proverbios 17:15. Dice que el que es culpable va a ser castigado. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo hace Dios para no pasar a llevar su propia justicia y su propia santidad? Capítulo 5 de Romanos, versículo 18. Así que, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán
constituidos justos. Aquí está el corazón del Evangelio. Aquí está el corazón de la buena noticia. ¿Qué hizo Dios? Para no pasar a llevar su propia justicia y su santidad, hizo un cambio de posición. Él, en vez de castigarnos a nosotros, lo que hizo fue castigar a su Hijo. Él tomó a su perfecto Hijo Jesús, santo, limpio, sin mancha, y le adjudicó a él el pecado de todos nosotros. Lo castigó sobre la cruz, permitió su muerte, y este fue el perfecto sacrificio y ofrenda por todos nosotros. Esa es la forma en que Dios hizo para poder ahora declararnos a nosotros justos. Porque nosotros no éramos inocentes, éramos culpables. Por lo tanto, Él transfirió toda su ira sobre su Hijo la pagó en nuestro lugar, y ahora Él entonces nos ofrece gratuitamente la salvación a nosotros. Dice entonces allí que lo que Él hizo en el versículo 19 del capítulo 5 fue constituirnos. Nos cambió de lugar, nos cambió de posición. ¿Quién era el culpable en su justicia? Hizo culpable a su Hijo. Por lo tanto, Dios actuó justamente y rectamente, de acuerdo a su justicia y santidad, y aplicó todo el castigo y su ira sobre el culpable, que fue su Hijo, transfiriéndole a Él todos los pecados de la humanidad. Y cuando uno de nosotros vino al Señor Jesucristo, por su salvación, por medio de la fe, con arrepentimiento y fe genuinos, ¿qué hace Dios? Nos transfiere a nosotros la justicia que Cristo logró en la cruz. Y así es como nosotros es que podemos ser salvos. Y nos constituye justos, justificados. Nos traspasa la justicia de su Hijo. ¿No es maravilloso el Evangelio? ¿No es extraordinario cómo Dios, pudiendo habernos dejado simplemente morir, en vez de eso, transfirió toda nuestra culpa en su Hijo y lo mató en la cruz del Calvario como perfecto sacrificio y ofrenda en lugar de nosotros? Hizo un cambio de posición. Y ahora, por gracia, por medio de la fe, todo aquel que venga a Cristo de esa manera, le transfiere la santidad de su Hijo. Por esa razón que, volviendo al capítulo 1, Pablo dice, el Evangelio eso es. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo único que tiene que hacer un pecador para ser salvo es creer. Creer que por sí mismo no se puede salvar. Creer que por sí mismo no puede alcanzar la santidad y la justicia de Dios, sino creer que Cristo, el Hijo de Dios, murió en su lugar, que estuvo muerto, pero que al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre, ofreciendo gratuitamente salvación a todo aquel que venga a Él. Por eso que Pablo dice, no me avergüenzo de esto, no me avergüenzo de esto, porque la cruz de Cristo es la gloria más grande que nosotros podemos tener. Porque Dios, pudiendo, habiéndonos dejado morir a todos nosotros, sin embargo lo que hizo fue traspasarnos la justicia de su Hijo. Y por eso es que nosotros en el día de hoy podemos ser salvos. Acompáñenme también a 1 Corintios capítulo 15, por favor. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cuál es el Evangelio entonces? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y esa es la palabra de fe que nosotros debemos seguir predicando a todos aquellos que podamos. Es la mejor noticia que le podamos dar a cualquier persona, que Dios es poderoso para salvar.
que Él castigó a su propio Hijo en lugar de nosotros, para que podamos nosotros recibir gratuitamente la salvación. No hay nada que el ser humano pueda hacer. Ninguna obra, por más buena que parezca, puede agradar a Dios, mucho menos darnos la salvación. El único que puede darnos la salvación es el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en la cruz. Testifiquemos entonces, hermanos, durante esta semana, de que Dios es poderoso para salvar. Digámosle a las personas que nada deben hacer, solamente creer, porque Cristo en la cruz lo hizo todo por ellos. Oremos.